Buenas tardes con todos ustedes. Bueno, continuando con esta jornada, voy a hablarles sobre los principios registrales. Hace como 3 años vengo laborando en la provincia de Barranca. Me mandaron una especie de apoyo a esta localidad y ya pues hasta la fecha sigo todavía acá. Me pareció algo curioso, o bueno, pues me di cuenta de la realidad que pasaba en Barranca respecto al desconocimiento que tienen las personas sobre el tema registral. Sucede que yo bajo pues del colectivo que me trae a Barranca y tomo un taxi y le digo, por favor llévame a la SUNAT, y termina llevándome a la SUNAT. No señor, le digo, yo voy a los registros públicos, y me lleva a la municipalidad indicándome que ahí están los registros civiles. Entonces eso denota pues de que no, la población en su mayoría no sabe qué es registros públicos. Y bueno, pues después de media hora llegué a mi destino. Ahora, para ser más preciso, le digo que me lleve mejor al Banco de la Nación, que queda pues, a un costado del registro público. Ustedes, al momento de irse a Lima, seguro que han visto un montón de predios y también han visto un código que le ponen, ¿no? Y dice así, propiedad registrada en los registros públicos, y él le sigue un número. ¿Por qué creen que ponen este cartel? Porque de alguna manera el registro público le va a brindar seguridad jurídica. ¿Por qué? Sucede que en un eventual conflicto de intereses, por ejemplo de la propiedad, el quien tiene inscrito según el Código Civil, el artículo 1135 nos lo dice, el quien ha inscrito primero va a ser primero en el derecho. O sea, en una contienda judicial, él va a tener mejor derecho de propiedad. Y ahora, ¿nosotros cómo podemos definir de manera sencilla al derecho registral? A ver, cuando ustedes se imaginan el derecho penal, así de manera fácil y rápida, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se les ocurre cuando hablamos del derecho penal? O sea, sin tener formación jurídica. Por ejemplo, yo me imagino, ¿no?, una persona tras las rejas. O sea, algo sencillo, ¿no?, sin tener conocimiento jurídico. O el derecho comercial. Yo me imagino, por ejemplo, una persona transfiriendo algo, o un vendedor, el derecho comercial. Y el derecho registral, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos nosotros del derecho registral? ¿Qué se les ocurre en primera, así? Lo primero que se les venga a la mente. Un chismoso. Pero un chismoso que goza de credibilidad. Es, por ejemplo, como todos tenemos en el barrio, pues, una vecina que se sabe todo, ¿no? Los bienes que tienes, se sabe, pues, si estás casado o no estás casado. Más o menos así se registra, ¿ya? Pero registro es digamos así, un chismoso con credibilidad y que te brinda seguridad jurídica. Y vamos a verlo por qué, justamente por los principios que vamos a tratar en esta tarde. Cuando hablamos de principios, nos referimos a normas o preceptos o directrices que van a conducir un determinado procedimiento o un determinado derecho. En este caso, estos principios o estas normas o estas directrices van a conducir el derecho registral. Y también tenemos que tener en claro que el registro está regulado en el libro 9 del Código Civil, y básicamente su procedimiento está regulado en el texto único ordenado de Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Puede pasar? He visto por conveniente clasificarlo en dos aspectos. Un aspecto adjetivo y un aspecto formal y un aspecto adjetivo. A ver, primero, los aspectos formales o adjetivos son los que van a servir al registrador para la calificación. ¿Qué es calificación? Es como lo que sucede con el juez. Al momento de evaluar la documentación, él califica, o sea, evalúa. Nosotros en los registros públicos, cuando nos presentan una documentación,
¿no?, que es pasible de inscribir, nosotros evaluamos este documento. Y a la vez también tenemos los principios sustantivos. Una vez que se inscribe, ¿para qué se inscribe? Es para publicitarlo y para que, gracias, y para que un tercero sepa que, por ejemplo, esta inscripción que he hecho sobre mi predio es mío, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa. ¿Para qué? Para que, pues, tal vez digamos así, un traficante de terrenos ya tenga conocimiento de que esta propiedad tiene dueño. En el Código Civil están todos los principios del derecho registral, que a la vez son desarrollados, como le digo, en el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. El primer principio es el principio de rogación. ¿Qué entendemos por rogación? Rogación es el pedido, es la solicitud que se hace, ¿no? Toda inscripción se va a hacer a pedido o a instancia de parte de los que han otorgado el acto jurídico. No es, por ejemplo, que el registrador se entere de que Juan Pérez ha hecho una compraventa y él de oficio vaya a registrar esta compraventa. No, sino que el interesado, el que ha celebrado este negocio jurídico de compraventa, tiene que acercarse al registro público y mediante los formatos aprobados por los registros públicos va a solicitar que se extienda una simple inscripción. Y no es como sucede en la fiscalía, por ejemplo, ¿no? El fiscal, una vez que se entera de la noticia criminal, él inicia de oficio la investigación. Y en los registros públicos no. Necesariamente tiene que solicitarse para que se logre la inscripción, para que se extienda la simple inscripción. Un favor, doctor, hay una carpeta que le dije que... A través de los formatos establecidos ya por los registros públicos, nosotros vamos a solicitar que se inscriban los actos o derechos. ¿Y qué actos o derechos se inscriben? Lo que están regulados específicamente o expresamente en el Código Civil. No se inscribe cualquier cosa, solo los actos relevantes. Por ejemplo, una compra-venta. ¿Para qué yo inscribo una compra-venta de un terreno? Para que todo el mundo sepa que yo soy el propietario de este predio. ¿Para qué inscribo una compra-venta de una transferencia vehicular? Para que todo el mundo sepa que yo soy el propietario de este vehículo. ¿Para qué inscribo un poder? Para que todo el mundo sepa que yo soy representante de mi poderdante, ¿no? Igual, ¿para qué inscribo una sucesión intestada? Para que todo el mundo sepa también que yo soy heredero de este causante. ¿Para qué inscribo el testamento? Para que sepan que yo he otorgado el testamento. Hay una multitud de actos que se inscriben en el registro público. ¿Y para qué fin? ¿Para qué todos estos actos se inscriben? Para brindar seguridad jurídica. Eso es lo que registros públicos brindan. Todos los actos que llegan a registros públicos van a gozar de seguridad jurídica. Ese es el propósito y la misión de registros públicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un terreno que no está inscrito, ¿no? Lo tenemos por posesión nada más. Queremos venderlo o queremos hipotecarlo. Vamos a la caja, cualquiera de las cajas, vamos al banco. ¿El banco qué te va a pedir? Que esté inscrito. ¿Por qué? Porque le va a brindar el registro esa seguridad de que tú eres el propietario de este inmueble. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene la relevancia. El registro público nos brinda esa seguridad jurídica. Ahora, todos estos documentos que ingresan a los registros públicos se hacen a través de este formato. ¿Podría bajarlo, doctor? Llenamos este formato y todos los documentos o todos los actos que nosotros vamos a registrar tienen que realizarse mediante instrumento público. Acá, por ejemplo, vemos un parte notarial.
que contiene una compraventa. Una vez que llega a los registros públicos, el registrador va a evaluar toda la documentación. Va a ver toda la documentación y posteriormente, al final, doctor, va a extender un asiento de inscripción. Este es un asiento de inscripción. Este es un asiento de inscripción. Al final de evaluar toda la documentación y viendo que el acto es válido, que los otorgantes también son los que aparecen en la partida y tienen los derechos para poder transmitir, el registrador extiende este asiento de inscripción. Este es el resumen de toda esa documentación que han visto. Se hace un resumen acá y se dice que fulano de tal es propietario, por ejemplo, en un contrato de compra-venta. Eso es el asiento de inscripción, y por el principio de derogación, estos asientos de inscripción se van a extender a instancia de parte, solamente a instancia de parte. Hay excepciones, fundamentalmente son dos. Como todo ser humano, el registrador público también es humano, puede cometer errores. Por ejemplo, acá Teresa lo puede escribir con Z cuando era con S. Entonces el registrador de oficio también va a extender un asiento de rectificación, o en caso de las hipotecas legales. Por ejemplo, cuando no se ha pagado el íntegro de la transferencia, el registrador, sin que se lo pida el usuario, va a extender una hipoteca. ¿Para qué? Para garantizar la deuda todavía que queda, ¿no? Porque no se ha pagado el íntegro de la transferencia. Otro de los principios que regula el Código Civil es el principio de titulación auténtica. Y este principio nos informa que solo por documento o instrumentos públicos se van a inscribir, no por cualquier otro documento, salvo excepciones, pero generalmente, por regla general, solo los instrumentos públicos van a tener acceso al registro público. Por ejemplo, un parte notarial que contiene un contrato de compra-venta puede ser una resolución judicial que contiene un embargo, que son instrumentos públicos, ¿no? Puede ser también una resolución administrativa. Solo esos documentos van a dar mérito a que el registrador extienda un asiento, no cualquier cosa. Por ejemplo, si es que ustedes llevan un contrato de compra-venta donde firma ustedes sin la intervención del notario, el registrador va a observar el título. Le va a indicar que por este principio necesariamente tiene que ser un instrumento público para que se extienda, para que el registrador inscriba este derecho. Ese es el principio de titulación auténtica. El principio de legalidad. Nosotros, cuando revisamos un documento, vamos a verificar que este documento sea válido, que los otorgantes también tengan esa capacidad. O sea, vamos a ver, tal vez es un menor de edad. Entonces vamos a emitir una observación. ¿Por qué? Porque el menor de edad no tiene capacidad de ejercicio, no puede vender. Entonces también eso nosotros verificamos. Y así también como, la validez del acto, ¿no? Puede ser que en este caso, esta persona que está vendiendo ya no es propietario. Entonces nosotros vamos a emitir una esquela de observación indicándole, usted ya no es propietario. El principio de publicidad registral. Este principio es muy importante, porque una vez que nosotros inscribimos un acto, un derecho, un contrato, se publicita y todo el mundo debe tener conocimiento y no acepta prueba en contrario. Por ejemplo, ustedes han inscrito una compra-venta y desde ahora son propietarios y se acerca, no sé, otro de sus vecinos, señor, pero usted no es propietario, yo soy, pero él ya tiene conocimiento ya. Según este principio, todo lo que se publicita sin prueba en contrario, o sea, es una presunción juris et iure, se sabe de que todos tienen conocimiento de él. No se puede alegar el desconocimiento, no sé, o por ignorancia, ¿no?
que tal vez o yo no he tenido la oportunidad de ir a registros públicos y no me he informado que tú eres propietario. No, por este principio se entiende que una vez publicitado todo acto que se inscribe, todo el mundo tiene que haberlo conocido. Es una presunción de puro derecho. Iure es de iure. Ahora, también, doctor, este principio se desenvuelve en dos principios. Primero, en el principio material, que es lo que hemos dicho, que una vez publicitado, toda persona tiene ese conocimiento efectivo, sin alegar prueba en contrario, ¿no? Y el principio de publicidad formal, que quiere decir que nosotros podemos ir a registros públicos y solicitar la información que el registro contiene en su acervo documentario, ¿no? Por ejemplo, queremos ver que Juan Pérez, si Juan Pérez tiene vehículos, si Juan Pérez tiene casas, si Juan Pérez ha otorgado poder, si Juan Pérez ha inscrito su convivencia y así, ¿no? Esa información que está en los registros públicos, por este principio de publicidad formal, tenemos el derecho de que los registros públicos nos informen, por este principio de publicidad formal. Y este principio también de legitimación, que es una de las garantías del registro, es que una vez que nosotros publicitamos algo, se presume válido y va a surtir todos sus efectos. Mientras judicialmente, miren, incluso qué tanto pesa la inscripción, ¿no? Una vez que se inscribe el acto, por ejemplo la compra-venta, se presume válido y va a surtir todos sus efectos. Mientras recién judicialmente o arbitralmente se declare su invalidez. Si no, ninguna otra autoridad puede cancelar un asiento si no surte sus efectos. Ya se inscribió la compra-venta y ahora tú eres propietario y puedes disponer de tu bien. Entonces, mientras judicialmente no se declare su invalidez o arbitralmente, todavía va a mantener su eficacia. Bueno, hay una ley que se ha publicado el año pasado, que es la ley 3313, más o menos rompe el esquema del registro. Es una aberración, por supuesto, que está siendo discutida, ¿no? Porque en principio, ¿no? nadie puede declarar o cancelar el asiento excepto el juez o el árbitro. Pero en este caso ya también se le da facultades al notario, al cónsul o a la entidad administrativa, en dos supuestos: cuando hay suplantación de identidades y cuando hay falsificación de documentos. En esos dos supuestos. Pero en principio, una vez publicitado el acto de derecho, se presume válido y va a surtir sus efectos. El principio de fe pública registral. Este principio merece múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. ¿Y por qué? Por este tercero, por el principio de buena fe, se considera que una persona que contrata con la persona que aparece con derecho en los registros públicos va a mantener su derecho, así el acto anterior se rescinda, se declare nulo. Por ejemplo, a ver, Juan Pérez celebró un contrato de compra-venta con Manuel González, ¿no? Y ahora, desde ahora Manuel González es el nuevo propietario. Ahora, Manuel González va a celebrar una compra-venta con Perico Palotes, ¿ya? Entonces Perico Palotes va al registro público, el diligente, ¿no? Y ve que Manuel González es el nuevo propietario. Pero ¿qué sucede? Tal vez por ahí en el interín hay una discusión y se ve que Juan Pérez y Miguel González se han puesto de acuerdo, no sé, ha habido un vicio por ahí, pues, ¿no? O algo por el estilo, y el juez declara nulo esta transferencia que se hizo inicialmente entre Juan Pérez y Miguel González, ¿no? Pero ya es el nuevo propietario, ¿quién es? Perico Palota, ¿no? Porque él ha contratado con Miguel González, que en el registro en esa fecha aparecía pues como propietario. Se declara nulo, se anula la inscripción entre Juan Pérez y Miguel González. Pero pese a que se declare nulo, Perico Palotes va a mantener su derecho. ¿Se dan cuenta? Él no pierde su derecho. Él sigue siendo propietario. ¿Por qué? Porque él ha contratado con la persona quien el registro le ha dicho que tiene esas facultades, ¿no? Entonces él mantiene su derecho, así pase lo que pase.
él ha comprado de manera onerosa y de buena fe, y por tanto va a mantener su derecho. Así el juez lo haya declarado, la transferencia anterior a ella, lo haya declarado nula. ¿Se dan cuenta? Bueno, y bueno, este tema ha llegado a la Corte Suprema, así como el Tribunal Constitucional, y bueno, si ustedes gustan, vean, solamente ponen principio de fe pública y van a darse cuenta cómo el tribunal desarrolla este principio. Pero en términos generales, es que cualquier persona que va a contratar, ¿no? Yo les sugiero eso, que vayan a registros públicos y verifiquen que sea el titular registral o el propietario para poder contratar, porque cuando ustedes lo compran de manera onerosa, ¿no? O sea, pagan por eso, y lo compran de la persona a quien el registro público le está informando que es el titular registral, van a mantener su derecho, van a seguir considerándose propietarios. ¿Se dan cuenta? El principio de tracto sucesivo. Este principio de tracto sucesivo nos informa que nosotros, cuando queremos realizar una inscripción, ¿no? necesariamente vamos a tener, o el registrador necesariamente va a tener que verificar que el propietario que te está vendiendo esté inscrito. Si no está inscrito, te va a decir, no señor, previamente inscriba la otra transferencia porque él no está como propietario en el registro. Entonces, necesito que Juan Pérez, por ejemplo en este caso, sea que es mi vendedor, se inscriba primero, para que después proceda tu inscripción de la compra-venta. Necesitamos concatenar, ¿no? Concatenar las transferencias. Por ejemplo, no puede ser que el primer vendedor haya sido Perico Carlos, ¿no? Y sin embargo lo vendió a Juan Pérez. Juan Pérez nunca lo inscribió, pero Juan Pérez nos lo vende a nosotros, ¿no? Y nosotros vamos al registro público con esta escritura pública. El registrador, ¿qué te va a decir? No, primero inscribe la transferencia de Perico Balotes hacia Juan Pérez, por este trato sucesivo. No necesitamos todavía tener eso, o sea, una concatenación de transferencias. Principio de rango. Y esto también es muy importante en los registros públicos y también en las subsiguientes cuestiones que pasen. Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos hipotecar, ¿no? Y tal vez también pedimos, imaginemos, nosotros necesitamos un préstamo. Vamos a la caja a solicitar un préstamo. También nos acercamos al banco para sacar un préstamo. La caja y el banco nos piden que garanticen su deuda. Entonces nosotros tenemos una propiedad. Entonces le decimos, vamos a dejarte una especie de prenda, entre comillas, porque es hipoteca, ¿no? Es un derecho real. Vamos a dejarle como prenda el predio. ¿Ya? Entonces, vamos a la caja y vamos al banco para obtener un préstamo. Vamos primero, el lunes fuimos a la caja. El lunes la caja nos prestó el dinero. Vamos el día martes al banco. El banco nos prestó el dinero. Pero ¿qué pasa? El banco, como tiene, no sé, tal vez más conocimiento sobre el tema, al toque lo inscribe. Y posteriormente, el miércoles recién, la caja lo inscribe. ¿Quién va a tener mejor derecho? Ojo, primero, nosotros solicitamos un préstamo a la caja el día lunes. La caja nos dio el préstamo y nosotros vamos a solicitar el préstamo también al banco, el día martes, ¿no? Claro, poniendo en garantía pues nuestro predio, ¿no? Y el banco, pese a que nos ha prestado posteriormente, lo inscribe. Y la caja recién el miércoles. ¿Quién tiene mejor derecho? Claro, por este principio, por el principio de prioridad de rango. Quien escribe primero va a tener mejor derecho. Por este aforismo incluso, fior tempore o fior iure. El que primero inscribe es primero en el derecho. Por este principio. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ahí no debe dormirse la caja, debió automáticamente solicitar incluso una especie de bloqueo que bueno, pues ya en otro momento les voy a hablar, pero sin embargo, tiene que inscribir primero, por este motivo. Así, por ejemplo, incluso sucede con múltiples casos, con embargos incluso, ¿no? Y necesariamente es quien inscribe primero va a tener mejor preferencia. El principio de prioridad excluyente. Por este principio de prioridad excluyente ya se da también en múltiples situaciones. También ha sido materia de cuestionamientos en sendos procesos judiciales. Esto sucede fundamentalmente en caso de que una persona venda un mismo bien o un mismo predio a diferentes personas. Por ejemplo, también le vendió a B. Juan Pérez vendió A, Juan Pérez vendió a B y Juan Pérez vendió a C el mismo predio. Por ejemplo, Juan Pérez vendió A el día lunes, un predio, y el mismo predio lo vende a B el día martes. Y el mismo predio lo vuelve a vender a C. C, que es más diligente, se va a registros públicos y lo inscribe. Inscribió su derecho de propiedad. ¿Quién tiene el mejor derecho? C, porque ha inscrito. Y si va, ¿qué sucede? Si va con su escritura pública de compra-venta, ¿qué va a suceder? El registrador le va a denegar. Va a decirle que ya no te acepto ya, porque ya dejó de ser propietario Juan Pérez. Ahora A es el nuevo propietario. Entonces yo te deniego la inscripción. Ya pues él se irá pues a un proceso judicial, lo que sea, ¿no? Pero si Juan Pérez o B lo compró de buena fe, va a mantener su derecho, por ejemplo. ¿Ves qué tan importante es inscribirlo y saber este motivo? Pese a que ha comprado al final, ¿no? Él mantiene su derecho porque lo aceptó primero y está excluyendo al otro. ¿Por qué? Porque ya cambió de titular. Ya Juan Pérez ya no es, ahora es el nuevo propietario C. Entonces va a denegar la inscripción, pese a que lo ha vendido primero A, va a negar la inscripción a A y a B, por el principio de prioridad excluyente. Gracias. Bien, por favor, vamos a darle otra vez un fuerte aplauso al ponente. Gracias por su participación, doctor, en este juego jurídico. Enseguida presentamos rápidamente al segundo ponente. Nosotros lo conocemos, uno de los docentes más reconocidos de la UNAP, es notario en la provincia de Barranca, el doctor Jorge Nieves Chen. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, doctor Rectalí, docente en la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Barranca, señores alumnos, público en general. El tema que me toca abordar a petición de la comisión organizadora, de la cual también me incluyo, era un tema sobre saneamiento, en un inicio. Me dijeron de que no iban a entender qué es eso, me dijeron. Bueno, yo dije, y le pregunté a algunos alumnos, ¿no? Académicamente, y tuve que irme por el tema de la posesión y la propiedad. Vamos a verlo de una perspectiva de casos, porque eso es lo que les gusta a ustedes, ejemplos, casos, y creo que de esa manera vamos a analizarlo el día a día del derecho, ¿cierto? Porque a ustedes les encanta ese tema. En primer lugar, doctor, ¿cuál es la base jurídica de la posesión y la propiedad? La posesión está bien señalado en el 896 del Código Civil. La propiedad también está en el Código Civil. Pero fíjense que aquí hay un análisis que la Constitución Política del Perú reconoce a la propiedad. El artículo 70 de la Constitución Política, bien claro textualmente dice: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Pregunto, ¿y la posesión? En la posesión, el artículo claro de nuestro Código Civil de 1936, fíjense, y nuestro Código Civil,
del 36 era el artículo 824, que a la letra dice: es poseedor el que ejerce de hecho los poderes inherentes a la propiedad, o uno o más de ellos. Código Civil de 1936, artículo 824. El 896, fíjense, el de 1984, es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Entonces, si bien nosotros tenemos, y lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Desde el momento en que muchas de las veces el alumno Mendoza que está con su casco y se olvida, lo deja ahí, un día, 2 días, él se va, y quien lo encuentra, no es que es la persona que se está apropiando, no, y le puede dar el uso necesario, porque la persona que lo encuentra no sabe que es de Mendoza, y lo sigue ejerciendo esa posesión, pero él no tiene el ánimo de ser propietario, él solamente está usando nada más un casco que se ha encontrado, hasta que alguien diga: oye, ¿sabes qué? Alguien ha visto mi casco, y ya se va desde el aspecto de devolverle su casco. Una posesión mediata, una posesión inmediata, si es la posesión de buena fe o es una posesión de mala fe. Perfecto. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que la posesión es el ejercicio de hecho que uno tiene sobre la cosa. Se hablaba antiguamente el maestro Savigny o Yering en las dos teorías que se replicaban, ¿no es cierto? Gunther González Barrón, en uno de sus libros sobre la Usucapium, señala de que eso ya fueron desterrados, pero a pesar de eso la teoría italiana, la teoría alemana, la teoría española todavía los recoge con el concepto del animus domini sobre el ejercicio del derecho, o el animus de tener el derecho de la propiedad. Bueno, entonces, ¿qué ocurre muchas de las veces? Ocurre estos casos, ¿no? Un caso, por ejemplo, si un padre es dueño y poseedor de un vehículo, ¿no es cierto? Les da a usted, por ahí tengo un alumno que siempre lo veo lavando carros, y se lo presta a su hijo, ¿sí? Por un tiempo el padre sería poseedor inmediato y el hijo inmediato, pero el padre le da instrucciones: lleva el carro a lavar, o lleva el carro para que lleves a tu madre a hacer las compras, o recoges a tu hijo y lo traes, o recoges a tu hermano y lo traes, ¿cierto? Pero le da encargos, le da temporalmente esa posesión, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si él pues se enamora por ahí y no le hace caso a su papá y se queda una semana con el carro y se va a Chimbote, se va a casa? La pregunta es, ¿él tiene el ánimo de apropiarse del carro o de tener esa posesión? No, él sabe que va a ser esa posesión temporal y lo va a devolver a su padre, porque él sabe que la propiedad es de su padre. Perfecto. Si el hijo incumple las instrucciones, se convierte en poseedor ilegítimo del vehículo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muchas veces se origina aquí estos problemas sencillos, tan fáciles, en las cuales te dejan encargado. Muchas de las veces he visto que hay vehículos y dejan en las cocheras, guardado por un tiempo. Viene el propietario de la cochera y dice: doctor, ¿desearía enviar una carta notarial al titular de este vehículo que me lo ha dejado y ya lo tengo 3 años en mi cochera y la verdad es que no me viene a pagar? Sacando la cuenta me está debiendo algo aproximadamente de 6.000, 7.000 soles, en los cuales estoy dejando de percibir un espacio. ¿Y qué puedo hacer con eso? Yo le podría decir, fíjense fácil y sencillamente, bueno, ya tienes 3 años, espera 1 año más y podría solicitar prescripción adquisitiva del vehículo, estás en el ejercicio de la posesión. Pero ¿él tiene el ánimo de quedarse con el carro? No. Él le está brindando un servicio de estacionamiento, de conservación del lugar donde está el vehículo. Perfecto. Entonces, ojo, si yo tengo un contrato de arrendamiento de un espacio, yo no podría ir a solicitar una usucapium sobre el vehículo, ¿no es cierto? Pero si el señor, el titular del vehículo, el propietario, abandona el vehículo, y por más que el señor hace todas las búsquedas necesarias para que acuda y avisarle de que lo está perjudicando económicamente, entonces él podría a partir de ahí iniciar alguna acción en el ejercicio de esa posesión sobre ese vehículo. ¿Qué ocurre? Muchas de las veces la figura del servidor de la posesión, en la que las órdenes no tienen que ser precisas, sino que pueden ser abiertas y generales, en el caso que les he mencionado. Entonces, muchas de las veces ocurre el uso y el disfrute.
Esto es muy importante. Muchas de las veces nosotros nos encontramos cuando vamos a la casa de los familiares, a la casa de los amigos, la bicicleta, ¿cierto? Cuando hemos sido más pequeños, encontramos una bicicleta o algún juego de azar. ¿Y qué es lo primero que hacíamos? ¿Lo usábamos o no? Sí, lo usábamos. Pero teníamos el ánimo de quedarnos. Algunas veces podría ser, ¿no? Que les gustaba el carrito cuando eran niños y se querían quedar, ¿no? Pero ahí no vamos a decir que ustedes ya eran potenciales, ya que están cometiendo un delito. Ustedes no sabían ahí en ese momento si era delito, ¿no? Entonces lo único que se podría ejercer es una apropiación del bien. Pero ustedes sabían en ese momento que era una apropiación, tampoco. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Que es una posesión. Pero esa posesión originado en base a un uso y el disfrute que están originando sobre esa cosa, sobre ese bien. Si había una bicicleta, un juego de azar, ¿qué es lo que ustedes lo utilizan? Lo están utilizando. Perfecto, muy bien. Entonces, porque saben de que eso no les pertenece, saben de que eso les pertenece al dueño del bien, al dueño de la propiedad, ¿cierto? Entonces, ustedes lo único que hacen es usarlo, ese juego o esa bicicleta, disfrutar en ese momento y saben que lo van a devolver y dejar en ese instante. Entonces, acuérdense que estamos hablando sobre la posesión, ¿sí? La posesión mediata e inmediata. Muchas de las veces, cuando he tenido oportunidad en el curso de notarial o registral, hacemos recordatorios sobre este tema de derechos civiles reales. Y le pregunto, en el arrendador y el arrendatario, ¿quién es el poseedor mediato y quién es el poseedor inmediato? Entonces, como que muchas de las veces decimos, doctor, el poseedor mediato es algo ficticio, líricamente o jurídicamente imposible, porque sería la naturaleza de los hechos que yo ejercí en ese momento, que alguien me dio. No, sí existe. Podríamos definir en las jurisprudencias, en la gran cantidad de jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial, nos damos cuenta de que el poseedor mediato, podríamos decir que es el arrendador, ¿no es cierto? Y el arrendatario es el poseedor inmediato. Y así muchas de las veces se originan estos actos. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, sujeto A entrega el bien al sujeto B con el fin de que éste disfrute en forma temporal, por virtud de una relación jurídica o social. Pero luego del plazo, B estaría obligado a devolver el bien. Durante este tiempo, ambos mantienen la condición de poseedor. Ojo, bien claro, el contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Yo te entrego por un determinado plazo y un determinado tiempo nada más la posesión del inmueble que te estoy otorgando a cambio de una renta mensual. El que recibe el bien es poseedor inmediato y el que le entrega, poseedor mediato. Pero muchas de las veces, ¿qué ocurre? Que ya no se formaliza nuevamente el contrato. ¿Por qué? Porque ya me voy ganando el cariño del propietario, ¿cierto? Y ya me olvido. Y más aún, como es oneroso el contrato, tengo que ir a buscar al abogado especialista en contratos de arrendamiento y llevar a la notaría a certificar las firmas, me origina un alto costo. Y entonces prefiero decirle, ¿ratificamos el contrato? Sí, ratificamos el contrato. ¿Verbalmente? Verbalmente. ¿Tiene validez? Validez. ¿Cierto? Entre las partes. Doctor, entonces, ¿ratificamos el contrato? ¿Renovamos un año más? Renovamos. Por escrito, no hay nada. Y así sucesivamente pasa un año, pasa 2 años, 3 años, pasa 5 años, 7 años, 8 años. Digamos que la persona que arrendó fallece. Ojo, fallece. Ahí vienen los grandes problemas. ¿Cuántos hijos tiene? Tenía 2 hijos. ¿Dónde están los hijos? Están en Japón o otro en Argentina. La señora, de buena fe, desearía pagar, pero no tiene a quién pagar. ¿A quién pago? Entonces, la arrendataria está preocupada más bien a quién pagar sus derechos, que le corresponden mensualmente. Pero si ella acudiría a un abogado especialista, egresado de la UNAP, le diría, hay que hacer la consignación en el Banco de la Nación y que el Poder Judicial le adjuntamos. Cuando vengan sus herederos, hemos cumplido con la obligación. Eso sería lo formal, lo solemne, lo ideal, ¿no es cierto, doctor? Con valores. Pero, ¿encontramos ese tipo de personas hoy en día? ¿Sí? ¿Encontramos? Jorge Borja.
se encontramos. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Los que acuden de mala fe, por ejemplo, ya no pagan. Y comienzan, ¿qué cosa a hacer? El ejercicio de la posesión. A querer pagar el impuesto municipal, ese pago, ese impuesto, ¿no es cierto? Acuérdense que en la municipalidad nosotros hacemos dos pagos. El impuesto predial, que corresponde a los propietarios, y el autovalúo, o sea, la baja policía, que es el servicio que nos brinda la municipalidad. Con eso ya estaríamos avanzando al animus domini, al ánimo de querer ser como un propietario. Perfecto. Estoy pagando la luz, estoy pagando el agua, ya estoy pagando los servicios. Entonces, ¿qué cosa? Ya se está completando lo que nosotros hemos estudiado, los requisitos básicos para ejercer la usucapium. Y la usucapium dice posesión pacífica, es pacífica. ¿Es pública? Es pública. ¿Es continua? Es continua. ¿Es ininterrumpida? Es ininterrumpida. ¿Está pagando los servicios correspondientes? Estoy pagando los servicios correspondientes. Ojo. ¿Ah? Y fíjense, de ejercer una posesión, ¿cómo ya me estoy convirtiendo? En un candidato favorito a iniciar una usucapium. ¿Ok? Pero fíjense en los caminos. ¿Ok? Muy bien. ¿La ley reconoce la posesión? Sí. En el derecho romano, el poseedor inmediato era simple tenedor y poseedor natural. Falta de animus domini, ¿no es cierto? Yeri, Savigny, también lo señalaba. No tenía la intención de poseer, para sí, con exclusión de los demás. Falta el animus y el possidente. Muy bien. Aquí llegamos a estos requisitos de la posesión en calidad de propietario. Nuestro Código Civil, ¿qué señala? Nuestro Código Civil, bien claro, lo señala. Que protege al poseedor como si fuese un propietario. Perfecto, muy bien. Entonces, en calidad de propietario, de forma pacífica, continua y pública. En el caso anterior, ¿cumple con los requisitos? Sí, cumple con todos los requisitos. Fíjense. ¿Debe extenderse por el periodo temporal que establece el código? Bueno, si la persona, ojo, nosotros de buena fe, ¿qué dice nuestro Código Civil? 5 años. De buena fe, la posesión. De mala fe, 10 años. Ojo, si nos vamos por el aspecto de la buena o de la mala fe. Pero, ¿qué ocurre si el dominio es interrumpido? Nuestro Código Civil también ha previsto y dice, si en el supuesto de los casos que es interrumpido el plazo posesorio, puede haber la suma de los plazos posesorios. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Simple y sencillamente que durante ese plazo que se rompió, podría acumularlo con quien le transfirió válidamente con algún documento. Un ejemplo, Jorge Borja, alumno de Derecho, le hace un contrato de arrendamiento, se va a Argentina y su compañero Ramos se queda acá. Pero Ramos también tiene que viajar a Lima y se lo transfiere a su compañera Cintia Sánchez. Y Cintia Sánchez tiene el ejercicio de posesión de 6 años y su compañero Ramos de 6. 6 más 6, 12 años. ¿Podrían realizar la suma de los plazos posesorios? Sí, podrían hacer. La interrupción la hicieron en base a una suma de los plazos posesorios. ¿En beneficio de quién? De Cintia Sánchez, para poder iniciar cualquier acción, ejercicio de la posesión, válidamente. Bueno, las condiciones, muchas de las veces aquí hemos visto en algunos casos, ¿qué ocurre? Aquí viene algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Doctor, soy soltero. Excelente. Pero no son solteros. A veces ejercen la condición legal en su DNI de solteros. Pero ustedes ya son casados. Pero ¿quién se entera que son casados? Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y quieren solicitar la posesión, la usucapium, el ejercicio de ese derecho que les confiere la ley. La pregunta es, doctor, ¿tengo que concurrir conjuntamente con mi cónyuge necesariamente? Y la pregunta que nosotros te diríamos, ¿hay la sociedad conyugal? Sí. ¿Los dos ejercen la posesión? Sí. Fíjense, esa es la teoría objetiva, ¿sí? Pero si nos vamos nosotros a ingresar más allá,
sobre la posesión, ustedes válidamente me podrían decir, doctor, un momentito, Jorge Nieves ejerce posesión, pero su esposa está en Lima. ¿Y por qué ella podría beneficiarse? Sí, pues, estamos hablando sobre la posesión. Jorge Nieves en Barranca, pero su esposa de Jorge Nieves está en Lima. Sobre la posesión está perfectamente. ¿Y cómo es que en el momento de solicitarla a su capión tiene que solicitarlo Jorge Nieves con su cónyuge? Y nuestro registrador de Barranca, respetuoso de la legalidad y la calificación, me lo va a observar, mi título presentado. Porque me va a decir, usted es casado, estado civil casado, tiene que concurrir conjuntamente con su cónyuge, ¿no es cierto, doctor Rentalí? Sí. Y entonces ustedes se van a preguntar, doctor, pero el que ejerce posesión es uno de los cónyuges, no los dos. ¿Por qué se va a beneficiar mi cónyuge quien no está ejerciendo posesión? La respuesta es que ustedes se casaron en base al régimen de la sociedad de gananciales. Y todo lo que se adquiere dentro de la sociedad de gananciales, como es esto de la propiedad que van a adquirir, se beneficia. ¿Ok? Muy bien. Viudo. Doctor, la posesión la ejercí con mi pareja. Pero hoy en día mi pareja ya no está, pero dejó 2 hijos. Ojo, y en el domicilio que ejerces esa posesión con ella, que ya no está, ¿quién sigue ejerciendo esa posesión ahí? Doctor, estoy ejerciendo la posesión quien habla, más mis 2 hijos por parte de mi esposa. Ojo, entonces estamos hablando de que aquí hay un ejercicio de posesión de los hijos de quien en día fue su pareja la señora, con él conjuntamente. Y uno de ellos nada más el que está utilizando la usucapión. Le está dejando los derechos de la coposesión de ellos, perjudicándolos en su derecho. Ojo, no podrían ustedes hacer eso. Tendrían que solicitar conjuntamente todos los que ejercen posesión. Doctor, pero válidamente yo soy el que ejerzo posesión porque a mí fue quien me entregaron. Sí, pues, pero ellos también tienen legítimamente derecho. Pero doctor, los derechos hereditarios no se heredan los derechos de posesión. ¿Dónde usted me está diciendo de que los hijos como ya están aquí? Yo no estoy hablando de sucesiones. Estoy hablando de quien está ejerciendo válidamente la posesión. ¿Y quiénes más se encuentran? Los hijos. Si los hijos no estuvieran, fuese diferente. Él solo lo solicita. Entonces, fíjense los detalles que hay que plantear o armar el esquema para cuando deseemos solicitar la usucapión. ¿Ok? Divorciado. Muchas de las veces aquí entran grandes complicaciones. ¿Por qué? Porque la posesión la ejerzo válidamente con mi cónyuge. Nos divorciamos. Yo sigo ejerciendo la posesión, pero como no tenía título de propiedad, no entró en el acuerdo de la disolución del vínculo matrimonial y nos dividimos solamente lo que había propiedad. Ojo, mucho cuidado. Muchas de las veces vamos a los centros de conciliación o acudimos al Poder Judicial y solamente nos limitamos a declarar los bienes inscritos. ¿Por qué? Si ejercemos derecho de posesión, podríamos válidamente decirle que también le transfiere los derechos de posesión que le corresponden sobre el inmueble ubicado tal, con las tales características. Y válidamente. Es completamente válido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los estados civiles. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los que uno aparece estado civil casado, pero ejerzo posesión con otra señora, no con quien me casé legalmente. Ojo, mucho cuidado. Y en los papeles pongo casado y no pongo con quién. Y cuando van mis títulos a inscribirse a registros públicos, y de acuerdo a los principios registrales que le ha mencionado el doctor Rentalí, él va a acudir a los principios de tracto sucesivo, a los principios de especialidad, a los principios de legalidad, donde va a verificar los antecedentes que se originan y va a revisar, oye, un momento, este señor está casado con Juana Pérez, pero aquí está acudiendo con Mónica Chumbes. ¿Cómo es este asunto? Observado. Acredite usted cuál es el vínculo jurídico, acredite usted los años, la partida de matrimonio, la partida de disolución del vínculo matrimonial. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué? Porque válidamente nosotros, todo queda anotado, todo queda registrado y al momento de la calificación registral se tiene en cuenta todos estos detalles. ¿Quiénes son los sujetos prohibidos? Ojo, los sujetos prohibidos a poder solicitar la usucapio. Yo recuerdo hace poco un caso en las cuales fallece el señor, ya fallecía la señora, y eran dos hijos. El señor decía, no puedo hacer ningún documento porque mi hijo se fue ilegal y se encuentra en forma ilegal en Japón, doctor. Y además fue adoptado, o sea, cambió su identidad para poder viajar a Japón. Y en realidad él se encuentra en forma ilegal, él no puede venir, hace 25 años que él se fue, doctor. Y los señores querían realizar un acto para beneficiar a sus dos hijos. Cuando acuden y me dicen, doctor, hay que hacer un testamento. Ah, perfecto. Hacemos el testamento, me entrevisto y le digo, le explico todos los requisitos previos, pero ahí me dice, doctor, ahora actualmente mi hijo no lleva mis apellidos, sino se llama con un apellido que fue adoptado, un apellido chino, perdón, japonés. Y le digo, ¿cómo aparece ahorita en RENIEC? En RENIEC aparece con el apellido japonés. Entonces le digo, pero podríamos declarar legítimamente con la partida y podríamos luego convalidar de que efectivamente son legítimos sus padres. Pero luego ella contrata a un abogado y viene y dice, dentro de la libre disposición, la tercera parte, o sea, iba a ir una desventaja, ¿cierto? Un 66 contra un 33%. Acuérdense que la tercera parte de libre disposición beneficiaba para beneficiar a esta persona que no tenía ningún derecho. ¿Y qué pasaba si el otro hermano podría solicitar una, bueno, si le daba a los dos por igual, podría solicitar la nulidad o defectos de ese testamento? En conclusión, la señora se asustó, no hizo nada y le dijo, hijo, cuando venga tu hermanito regrese, le entregarán la mitad. Y mientras tanto se quedará y hagan la sucesión intestada y cuando él corresponda le entregarán su parte correspondiente. Muy bien. Pasó los años, pasó el tiempo, y este hijo que se queda aquí no hace sucesión intestada, porque si haría la sucesión intestada tendría que incluir a él y a su hermano, de acuerdo con la partida de nacimiento. Y todo por el contrario, hizo toda la documentación para hacer la usucapio. ¿Sí? Él pagaba, ejercía posesión pacífica, pública, continua y forma ininterrumpida, pagaba todos los derechos correspondientes y se presentó ante el oficio notarial a solicitar la prescripción inicial. Y ojo, él sabía de que ejercía un derecho que todavía no lo había adquirido, pero él era un futuro copropietario. Entonces, ¿quiénes no pueden hacer una usucapio? Un copropietario. Y ahí es donde se confunden muchas de las veces los peticionantes a este trámite. Porque creen confundir el derecho sucesorio, confunden con los derechos reales. Doctor, si yo tengo legítimamente mi derecho, lo único que tengo que es invocar de acuerdo a mi derecho legal y voy a inscribirlo. No tienes la necesidad de ir a sacar tu título de propiedad. ¿Cuándo tienes la necesidad de sacar tu título de propiedad? Cuando tú ejerces ese ejercicio de la posesión. Perfecto. Pero en el otro, no. Porque válidamente tú haces la sucesión intestada y legitimado puedes solicitar que se inscriba esa sucesión intestada en el registro de propiedad inmueble. Y válidamente. Pero lo que quieres hacer es sacarle la vuelta a la ley y beneficiarte personalmente. Este caso yo lo desconocía y llevaron a la vía judicial nulidad y demandado el notario, creo que el registrador de ese entonces, no el doctor Netalí. Nos demandaron nulidad de la escritura pública y adicionalmente demandado la escritura pública y el asiento de legislación registral. O sea, demandaron al registrador, pero el registrador, como es del Estado, defiende el procurador público de los registros públicos. Nosotros lo que alegamos es que nosotros actuamos de buena fe. ¿Acaso el notario o el registrador tendría que conocer la vida de cada uno de ustedes? Bien difícil, ¿no es cierto?
A pesar de que es pueblo chico, es un infierno grande, pero a pesar de ello ya ahorita, ¿cuántos habitantes hay en Barranca? Más de 150.000 habitantes. O sea, es imposible conocer a todos. Y así se fue el caso. Dos, yo no podría solicitar tampoco si es parte, ojo, es de uso público. No puedo solicitar prescripción o usucapio de una plaza, de un río o de un terreno que corresponde al Estado. Acuérdense del artículo 70 que les he leído. El Estado se supone que es propietario y dueño de todo, salvo que tú lo acredites. Y está permanentemente con su oficina monitoreando en el diario El Peruano y en todos los diarios. Si ustedes inician una usucapio y no acreditan la legitimidad de ser propietarios, ellos se están oponiendo. Y llegan al día siguiente, automáticamente, sin que tú lo notifiques, porque ellos ya están tomando conocimiento con el diario peruano. No puedes ningún bien público ni ningún bien que sea de un recurso natural. Yo recuerdo, fíjense, hace algunos aproximadamente 12 años, ejercía, antes del año 2004, ejercía la función notarial en el distrito de Sucre. Y no conocía muchos lugares de la provincia, y acude un señor y me dice: doctor, voy a hacer una transferencia de posesión de 100 hectáreas. Ah, muy bien, de 100 hectáreas. ¿Va a hacer una transferencia de posesión? Entonces le digo: ¿con qué usted me acredita o certifica? Y me dice: ¿dónde, en qué artículo está que usted me solicite que acredite yo que soy titular de estas 100 hectáreas? Le digo: es que realmente no es una, son 100 hectáreas. Y me dice: mire, ¿sabe qué? A mí la dirección agraria me lo entregó hace muchísimos años y el documento que tengo no lo ubico, pero usted tiene que creerme en la buena fe. 100 hectáreas y de buena fe, y con certificación de firmas que él entregaba, y con un monto que no era sencillamente poco, era un monto bien alto. Pero en ese entonces, antes del año 2004, estamos hablando, no había UIF, no había ITF, Impuesto a las Transferencias Financieras, no había la obligación que hoy en día sí lo solicita, de que tienes que acreditar la legitimidad o la titularidad del bien. Entonces fíjense, si actuamos nosotros de buena fe, certificamos la firma, mas no el contenido. Ojo, estamos hablando de un documento antes del año 2004. Transcurre aproximadamente 8 o 10 años, 2014 creo, y llega una denuncia penal contra el notario. Denuncia penal contra el notario de que extendió o certificó la firma de un contrato de transferencia de posesión de 100 hectáreas, donde esas 100 hectáreas correspondían a una comunidad campesina. Ustedes se imaginan, en ese momento uno se para de los pelos y dice: pero si yo vivo tan feliz, tan tranquilo, ¿qué necesidad tengo con una sola simple certificación? Con una sola y simple certificación que certifiqué solamente en ese momento. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? Que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿cierto? No por el solo hecho de yo sacar un certificado de constancia de posesión de la municipalidad. Sí, pues la municipalidad te puede entregar en base a que tú le declaras, en base a actos declarativos. Pero tú tienes que corroborar si verdaderamente esa persona ejerce posesión. Más aún, si tú eres abogado, el que vas a firmar la petición del usucapio. Muchas de las veces inducen a error, ¿a quién? Al abogado. Pero al abogado no lo denuncian, ¿no? Denuncian al notario o al registrador. O demandan al notario o al registrador. Y pregunto, ¿y el abogado? Sí, con él es que se celebró el acto jurídico. Hace poco me han corrido una demanda, un traslado de una demanda, en las cuales me incluyen a mí demandado y me dicen: incluyes al notario. Pero yo le digo: un momentito, el notario, acuérdense lo que es la escritura pública, extendió la escritura pública, pero ¿dónde se realizó el acto jurídico? En la minuta, bajo la conducción y la titularidad de un profesional abogado. El notario extendió la escritura porque vio la formalidad legal, las partes le solicitan, la voluntad de las partes es lo que prima. Acuérdense eso siempre.
Y mientras que se dé con la formalidad y la solemnidad que estipula la ley, el notario no se va a poder negar. Acuérdense eso toda la vida. Que haya criterios de notarios en las cuales no acepten o no admitan, son criterios personales. Pero no es porque la ley lo prohíbe. Ojo, acuérdense eso siempre. Pero si ustedes inducen a un error, indudablemente que ese acto jurídico va a caer. ¿No es cierto? Bueno. Prescripción adquisitiva notarial. Fíjense este tema, por el tiempo que estamos limitados, ¿no, doctor? También hemos empezado un poquito retrasado. Solamente lo único que les quiero decir, es un tema que ha permitido que la población pueda contar con un título de propiedad debidamente inscrito. O sea, es un mecanismo de solución para aquellos en los cuales ejercen posesión porque lo heredó, porque ejerce del abuelo y no hay ningún documento que pueda ejercerlo. Hay caminos en los cuales sí es admitible, pero hay casos que tampoco no son admitibles. Como por ejemplo, si a mí me dejó mi padre ese bien y yo quiero hacer la prescripción porque mis hermanos no pagan la luz, no pagan el agua y se benefician de ese derecho, no se puede. Porque estamos hablando de que hay una copropiedad, es un bien por herencia. Pero doctor, mi padre me lo transfirió. ¿Qué cosa? ¿Posesión o propiedad? Diferencia en bien, ¿eh? Porque para poder hacer aquí es posesión, no propiedad. El otro día, así en 2 minutitos, viene una señora y me dice, doctor, yo tengo escritura pública. Así que bien, muy bien. Pero ¿sabe qué? Tengo 420 metros cuadrados, pero nunca lo fui a ocupar ni lo fui a medir, doctor. Y ahorita quiero registrarlo porque necesito un crédito financiero. Y quiero registrarlo. He ido a la municipalidad para que me den mis planos, visaciones y certificaciones y visaciones correspondientes. Y ahora resulta que no tengo 420. ¿Sabes cuánto tengo, doctor? 380 metros cuadrados. He presentado mis papeles y el registrador me lo ha observado. ¿Y por qué? Válidamente, de acuerdo a los principios registrales que le ha enseñado el doctor Netalí, no va a poder ingresar, pues. Porque hay una diferencia de 380 con 420 que aparece en el título, válidamente. No va a poder ingresar jamás esa escritura pública. Tendría que hacer una rectificación, pero para hacer una rectificación tendrían que hacer una aclaración de la escritura pública. Y tendrían que traer a quienes comparecieron en esa compra-venta. Y si los que comparecen en esa compra-venta ya no viven, ¿qué va a ocurrir? Tendría que iniciar un proceso judicial para que se haga la aclaración de la escritura pública. Sí, solución 1. Doctor, ¿y no hay otra solución? Parece que hay un estudioso del derecho del saneamiento, egresado de esta universidad, le dijo, haz prescripción adquisitiva y no le digas al notario que tienes escritura pública. Porque si le dices que tienes escritura pública, el notario no te va a aceptar. Hecho y hecho, la señora acude con su abogado y solicita la usucapio, prescripción adquisitiva de dominio por el ejercicio de la posesión, venía pagando todos sus derechos correspondientes y se... En el momento de la diligencia donde el notario acude a tomar los dichos de los colindantes y la manifestación de los testigos, le pregunto y le digo, ¿ustedes conocen aquí a la señora, su vecina que ejerce posesión? No, sí, ella compró propiedad junto conmigo. ¿Cómo? Sí, es mi vecina, compramos al mismo dueño y esa misma vez compramos juntas. ¿Te acuerdas, María? Sí. ¿Te acuerdas que fuimos a la notaría de Huacho porque en Barranca no había? Claro, sí, nos vimos juntas, ¿te acuerdas? Sí. En ese momento le digo, señora, ¿usted tiene escritura pública? Claro, doctor, yo le he dicho a su asistenta. ¿No le dijo a usted? No. En la solicitud no dice aquí nada sobre su escritura pública. Me dijeron que esto no valía. Bueno, este trámite no continúa porque usted tiene escritura pública. Viene su abogado y me presenta un escrito de 50 páginas y me indica, fíjense, ¿qué cosa? Señor notario, continúe usted con el trámite porque aquí yo estoy ante usted solicitando que estoy ejerciendo posesión. Usted no tiene el documento que acredite que es la propiedad. Es una manifestación de la señora.
¿Dónde está el documento que acredite que usted o que la señora le dijo que es propietaria? Le dijo, le manifestó. Las personas a veces ignorantemente desconocen el derecho y dicen, soy propietario. Ojo, mucho cuidado, soy propietario. Y cuando le preguntas, ¿dónde está tu título de propiedad? ¿Cuál es el documento que te acredita como propiedad? ¿Cuál es tu minuta? ¿Cuál es tu contrato privado? ¿Cuál es tu escritura pública? No saben distinguir. Entonces, ahí entra la oportunidad que ustedes, como futuros profesionales del derecho, sepan distinguir qué actos hacer y qué actos no hacer. ¿No es cierto? Bueno, creo que con el tiempo, y me están mirando acá mal acá, también por último decirles que así como se puede hacer una prescripción adquisitiva de inmuebles, también se puede hacer sobre los vehículos motorizados, los vehículos menores, y también hay la misma oportunidad, pero con los requisitos casi con el mismo ánimos, ¿no es cierto? Pero eso significa casi similarmente los mismos requisitos como si fuese para un inmueble. Espero, muchachos, haber cumplido con sus expectativas y debido al tiempo y a las 7 juega los docentes de la Escuela de Derecho. Muchas gracias.